No Bueno. puedo regresar a Chile, no puedo regresar a Venezuela. Tuve toda mi carrera universitaria manifestándome y alzando mis palabras por la democracia en Venezuela, y eso tiene consecuencias. Yo he tenido pistolas en la cabeza muchas veces. Ahí yo dije en 2015, yo no puedo estar más aquí. Que yo tomé la decisión de vida de aplicar esta visa de protección. Llamé a mis papás y les dije, voy a aplicar esta visa. Esto quiere decir que probablemente no los vea por mucho tiempo. Entonces imagínate tú el estado emocional y en donde muchos refugiados y personas que están pidiendo asilo se pueden conseguir cuando les toca contar su historia. Esta entrevista define mi futuro en Australia. Correcto. Solo cualquiera se puede presentar esta visa. Tienes Correcto. que tener unas características Sí, señor. específicas, individuales a ti y tu vida. Tiene que estar en riesgo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de la Residencia, un espacio donde latinos, latinas comparten sus historias de cómo llegaron a ser residentes en Australia. Hoy tenemos una invitada muy especial porque se sale del paradigma que nosotros hemos manejado. Hemos siempre hablado de las tres formas populares de hacer la residencia: la visa de pareja, la visa de sponsor y la visa de invitación gubernamental. Pero hoy vamos a hablar de la visa de protección. Ella es una venezolana que es oriunda de todas las partes de Venezuela, nos va a contar un poquito más. Ella es Rebeca Hurtado, que hoy también es emprendedora, tiene su propio restaurante en Footscray en Melbourne, está delicioso, los invito, que ella los invite. Y está fenomenal y también ha sido seleccionada en un panel de líderes jóvenes en Australia, así que ha hecho un montón de cosas. Rebeca, bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias por tener estos espacios para hablar de cómo lo logramos, de cómo los latinos vamos lográndolos y logrando todo donde vamos. Es una hazaña. Sí es. Llegar a la residencia, porque yo como agente migratorio, muchas personas piensan que cuando yo hago contenido, sí tengo un interés económico en hacerlo porque es una parte como me muestro al mundo, es mi publicidad, mi marketing, pero es un mensaje que también quiero llevar a las personas, es que es difícil la residencia en Australia. Por matemáticas no todo el mundo va a llegar a la residencia. Cualquier persona tiene una chance del 20 al 30% de llegar a la residencia. Algunos menos, algunos más. Y hay muchas avenidas a la residencia. Uno como agencia solamente maneja alguna que otra. Y hoy contigo vamos a conocer una que en este momento Gamba Migration no maneja, que es la visa de protección. Bueno, vamos a ir en orden cronológico para que no nos perdamos. Cuéntanos cómo llega una Rebeca, una venezolana viviendo en Chile, a Australia. Eso es una muy buena pregunta porque contra todo pronóstico llegué a Australia y recuerdo que estando en Chile, que me mudé en 2015, cuando decido venir a Australia en 2019, lo primero que me decían las agencias y las escuelas era: ¿De qué nacionalidad es que eres tú? ¿Venezolana? Ah, no, lo siento, no trabajamos con venezolanos. Y para mí era como... pero, o sea... Ahí hago un paréntesis porque muchos colegios y nosotros también hemos trabajado con venezolanos, más que todo venezolanos que ya están acá y algunos que tienen otros pasaportes, pero porque los colegios se cuidan su rating. Y para un colegio es negativo recibir un rechazo porque le va a bajar el rating, y muchos colegios a veces impiden la matrícula de venezolanos. Claro, entonces imagínate tú lo injusto que es eso. Imagínate tú, es no worth it, es no justo que como venezolano que puedes pagarte el colegio, que puedes y quieres venirte hasta aquí, sea como sea que lo estés haciendo, y que simplemente por ser venezolano no puedas hacerlo. Eso no es justo. Que además uno no escoge dónde nace, ¿no? Algo que tú decías antes de que empezáramos, que ser venezolano es una de las cosas más trágicas y hermosas que le puede pasar al ser humano al mismo tiempo. Claro, es un realismo mágico completo. O sea, ser venezolano y en gran parte ser latinoamericano es una tragicomedia todo el tiempo. Pero eso también te enseña muchas cosas que hacen que puedas lograr los objetivos, por la resiliencia, por el empuje, por el esfuerzo, por el optimismo, por el saber que sí se puede. Entonces, como que es hermoso haber crecido en un país como Venezuela, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo es como, pero
Pero ya basta, déjame ser. Es como muy difícil, tienes que escalar muchos niveles. Es bien complejo todo el tema de la documentación. Entonces, tener un tema tan complejo como la documentación, tener que aplicar un pasaporte y no saber cuándo te va a llegar y que probablemente te llegue en un año y medio. Eso es impensable en otros países. ¿Cuánto se tarda sacar un pasaporte en Australia? ¿Una semana? Pagaste tu pasaporte y te llegó en una semana. Por correo o vas hasta la oficina y bienvenido, pase, quiere un cafecito, tome su pasaporte. En Venezuela no funciona así. Y no funciona así desde hace mucho tiempo. Entonces imagínate tú el issue de identidad, de documentación que tenemos en Venezuela. O sea, es un sentimiento colectivo. No es Rebeca que, cónchale, no tengo pasaporte. No, es que es un sentimiento colectivo. Y eso mismo pasa con la licencia de conducir, con el ID, que es la cédula. Entonces pasa con la partida de nacimiento. Tú sabes que es uno de los traumas más grandes, que te pidan la partida de nacimiento. Dios mío de la vida. Hay que ir hasta allá, hasta la prefectura del pueblito donde naciste y rogarle a la vida que esté ese documento ahí. Entonces, ¿sabes? Es todo un tema alrededor de tener identificación en Venezuela. Entonces, para mí, que Australia haya dicho, bienvenida, tome su visa de estudiante en 2019, que además me la dieron en 2 semanas, que recuerdo que después que todos los colegios y todas las agencias en Chile me dijeron, lo siento, no trabajamos con venezolanos, no te la van a dar, no te van a aceptar. Ahí yo dije, yo voy a hacer esto yo sola. ¿Tú aplicaste sola la visa? De estudiante. Claro. Y también a la visa de protección. Por supuesto de la que que vamos a sí. hablar. Entonces, tú has tenido que resolver. Claro, resolver. Esa es la palabra. Resolver y, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Cómo se hace esto? Una de las cosas que menos me gustan en la vida es hacer diligencias con documentos. Uy, qué cosa tan fastidiosa. ¿Sabes? Como hacer todo este papeleo, proceso, la burocracia, eso me aburre, me fastidia. Y supongo que viene también un poco del ser venezolano, porque todo siempre fue muy complejo. Recuerdo que en Chile, cuando todas las agencias y las escuelas me dijeron, no te lo van a dar porque eres venezolana, mi primera reacción fue, bueno, me toca hacerlo a mí. No sabes de qué me ha tocado vivir. Y recuerdo haberle dicho al colegio, hice mi trato directamente con un colegio aquí en Australia. El colegio ya no presta servicios como de estudiantes internacionales. Uno de los colegios más reconocidos, obviamente uno de los más costosos. Y digo obviamente porque era uno de los únicos que aceptaban a venezolanos. Porque en algún momento ellos tuvieron una sede en Venezuela. Entonces yo me imagino que por ahí ellos están enterados de qué es lo que ocurre en Venezuela. Hago el trato directamente con ellos y hago todo mi proceso con ellos. Y les digo, necesito a alguien que me oriente con la visa. Cuando me dan a una agencia, lo primero que le digo a la persona de la agencia es, no necesito tus opiniones acerca de dónde soy. Necesito que haga su trabajo, por favor. Y hacer su trabajo es, ¿qué papeles necesito? Mire, corríjame esto o ve aquí, guíeme. Pero por favor, no opine si me la van a dar o no. Y recuerdo que fui muy precisa con eso, porque ya sabía que que el negativismo del eres venezolana, no te lo van a dar, era una de las primeras cosas que podía pasar. En 2 semanas me dieron mi visa. Entonces tú fuiste a la agencia y les dijiste, mira. No, ni siquiera. Fue como, en 2 semanas me dieron mi visa. Entonces yo tenía y sigo teniendo el poder de mi email account, ajá, de mis claves, de mi todo eso. Tú controlas todo tu proceso migratorio. Todo mi proceso migratorio, uh-huh. Sí, señor. Entonces me vengo a Australia, entro a la escuela, increíble. Yo estaba como, wow, ya estoy aquí, porque era un sueño, el venir a estudiar inglés era un sueño que tenía desde 2010. ¿Por qué Australia? Bueno, porque me gusta todo lo que está alrededor del tema aborigen. Me gusta mucho, además, toda la historia que tiene Australia y todas las capas culturales que se encuentran en Australia por el hecho de ser una ciudad multicultural. Además que está literal del otro lado del mundo. Y yo decía,
quiero ir allá. Quiero ir allá porque sé que me va a expandir la vida. ¿Y cómo estabas en Chile? ¿Estabas bien? Claro, sí. Yo estaba en Chile perfectamente bien. Pero hay una capa que ahorita vamos a desglosar, que tú también te tuviste que ir de Chile o que como no puedes regresar. Ajá. No puedo regresar a Chile y no puedo regresar a Venezuela. Uh-huh. Estos son dos puntos importantes que yo tuve que decidir cuando apliqué esta visa del refugio. Uh-huh. La visa de protección, que es la 866. Bueno, vamos a llegar ya a eso en un minutico. Sígueme contando entonces esas primeras impresiones. ¿Llenó tus expectativas a Australia cuando llegaste? Claro que sí, claro. Yo llegué maravillada y dije, wow, aquí es donde tenía que estar. Aquí es donde quiero estar. Ahora me falta aprender inglés porque yo vine en cero. Pollito chicken, gallinas en lápiz, pencil, pluma, pen. Eso era todo lo que yo sabía decir, literal. Gracias y buen provecho. Y para mí era como, bueno, vine a estudiar inglés. Voy a aprovechar mi año. Yo me devolví a Chile, que es donde viví por 5 años, que tuve residencia, que está toda mi familia. Yo me devolví a Chile. Necesitaba ver una pausa de Latinoamérica. Necesitaba una pausa de todo lo que es el caos de vivir en Latinoamérica. Y dije, me tomo un año, me voy a Australia, aprendo inglés y me devuelvo. Ese era el plan original. ¿Y qué pasó? Entonces llego acá, después de mí llega la pandemia, yo llegué en enero de 2020, llega la pandemia en marzo y yo recuerdo que mi pasaporte se vencía en diciembre de 2020. Pasaporte venezolano. Venezolano, que es el único que tengo. Entonces yo recuerdo que como es tan difícil tener un pasaporte nuevo, yo dije, yo me voy a adelantar y voy a ser precavida porque yo no sé qué pueda pasar. Entonces voy a empezar mi proceso del pasaporte. Hay una figura en Venezuela que se llama la prórroga, que no te dan otro pasaporte, sino que te imprimen una etiqueta que imprimieron en la esquina, te la imprimen y te la ponen en tu pasaporte, que es la prórroga que te da 2 años más de vigencia. Eso es otro proceso. Entonces yo dije, bueno, por ahora puedo hacer la prórroga. Voy a empezarla. Y la empecé en abril de 2020, en medio de la pandemia. Aplico a la prórroga, pago la prórroga. Estoy en el sistema, todo fluyendo. Cuando voy a revisar en junio cómo va el proceso, el gobierno venezolano me elimina del sistema de documentación de Venezuela. ¿Por qué? Porque se puede. Porque es así de arbitrario el gobierno venezolano. ¿Habías hecho algo malo? No por hacer algo malo, pero yo creería que se une a eso que soy periodista, que estuve toda mi universidad, toda mi carrera universitaria como en el centro de estudiantes. Tuve toda mi carrera universitaria manifestándome y alzando mis palabras por la democracia en Venezuela, y eso tiene consecuencias. Una de esas consecuencias es haber sufrido muchos actos violentos en Venezuela. Yo he tenido pistolas en la cabeza muchas veces. He tenido muchos momentos, intentos de secuestro, y entre muchas otras cosas, que si te las cuento aquí nos ponemos a llorar. Entonces, básicamente, debido a esos momentos de violencia que no solamente sufrí yo, sino también mi familia, amigos cercanos, compañeros de clase, etc. Ahí yo dije en 2015, yo no puedo estar más aquí. Yo amo Venezuela, quiero construir muchísimas cosas en Venezuela. Me encantaría que fuéramos la potencia que podemos ser, no solamente como país Venezuela, sino como continente. Me encantaría y quiero, pero no puedo arriesgar mi vida. No tiene sentido. Por eso yo me voy de Venezuela. Y seguramente seguiré trabajando en función de que Venezuela y Latinoamérica crezca desde otros puntos, en otros lugares. Y es por eso que me voy a Chile en 2015. Entonces yo creería que, estoy completamente segura que eso forma parte del por qué también me eliminan del sistema. Hubo persecuciones, también hubo persecuciones en Chile. También hubo amenazas en Chile.
Hasta Chile llegaron. Sí, señor. Claro, porque yo me voy a Chile y monto un papelón sabroso, monto un restaurante. Me voy a Chile y empiezo a construir el punto de encuentro de latinos y de venezolanos en Santiago. Uno de los primeros restaurantes venezolanos en Chile, en Santiago al menos. Entonces, claro, empiezo a construir ese lugar para crear comunidad. Empiezo a construir ese lugar donde el venezolano se puede sentir en paz e identificado. Y obviamente pasamos a ser un target. Pasamos a ser un target político. Porque teóricamente si sales de Venezuela es porque estás en desacuerdo con el gobierno venezolano. Entonces, al ser un target político, empiezan las amenazas. Y a nosotros nos escribieron muchas veces, los vamos a ir a quemar dentro del restaurante. O sea, que a ti te llega un mensaje como eso es muy fuerte. En otro país. Eso es muy fuerte. En otro país, que es en un país en el que escogiste para darle de tu energía, de tu sabiduría, de tus ganas, y lo tienes como si fuera tu casa, y que te lleguen mensajes así, y que haya gente que de verdad te quiera hacer daño. Eso es muy fuerte. Yo recuerdo haberles dicho a mis papás, por favor no vean las redes sociales. No quiero que les dé un infarto por todo lo que van a leer ahí. Increíble. Fue muy, muy complejo. Entonces, ¿pero aún así albergabas la esperanza de volver a Chile después de estar en Australia? Sí. Yo dije, bueno, ahorita Chile está pasando un momento tumultuoso. Chile está pasando un momento sociopolítico bastante álgido. Seguramente en un año esto pasa, se calma, y yo vuelvo y venga, estoy con toda mi familia en Chile. ¿Quién no quiere estar con toda su familia en el mismo lugar? Yo estoy muy segura que mucha gente que está aquí en Australia persiguiendo el sueño de la residencia, o el sueño de la homologación, o el sueño de la familia en otro país, también quisiera tener a sus papás aquí. También quisiera tener a sus hermanos, a su familia, en un mismo lugar. Eso yo lo tenía en Chile. Entonces imagínate tú cómo me sentía yo para decidir dejar eso atrás. Imagínate tú lo complejo de la situación, que yo tomé la decisión de vida de aplicar esta visa de protección, en donde la primera pregunta que te hacen es: ¿tú estás consciente que no puedes volver a Venezuela ni a Chile? Y yo recuerdo que cuando me hacen esta pregunta, minuto de silencio, y mi cabeza decía, sí estoy consciente y sí lo voy a hacer. Ese es el precio a pagar. Exactamente. Entonces yo recuerdo también, yo dije, la señora que me atiende, me dice, te voy a llamar mañana para que me des tu respuesta. Que me pareció muy valioso también, porque no te están presionando ni te están poniendo contra la espada de la pared, sino que simplemente es, piensa bien si quieres tomar esta decisión. Tú llegaste a Australia inicios del 2020. Se desata el fin del mundo. ¿Y en qué momento tú dices, ok, me voy a quedar acá, este es el país donde yo quiero hacer vida? ¿Al llegar? No. Yo no venía acá a hacer vida. Yo venía acá a cuidar canguros, recoger fresas, darle la vuelta a la manzana en una van, literalmente. Y todavía forma parte de mi proyecto como recorrer Australia, conocer Australia de la manera más hippie que te imagines. Eso es lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces yo dije, yo quiero aprender inglés, duro un año aquí, tengo un pasaporte venezolano nuevo y me voy a recorrer Asia. Me voy a recorrer toda Asia. Quiero ir a Bután, quiero ir a Tailandia, quiero ir a Camboya, quiero ir a todos los lugares recónditos y además hacer fotoperiodismo, documentar culturalmente qué es ese lugar. Ese era el plan. Pero entonces el gobierno de Venezuela me elimina el sistema, me elimina mi pasaporte, porque entonces en junio de 2020, cuando yo voy a ver mi proceso, ya no existe. Perdí el dinero, perdí el tiempo, perdí la energía, no existe. Y ahí yo entro como en un pánico. Súmale a esto todo el hecho de estar encerrado en pandemia. Que tú estás en un país extranjero sin pasaporte, no me puedo ni quedar ni regresar. Ajá. Entonces, básicamente,
cuando se acabara mi visa de estudiante, que iba a ser en marzo de 2021, Australia me iba a decir, váyase para su casa. ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde es mi casa? No puedo volver a Chile porque ya no tenía cédula chilena, ya estaba vencida. Fui al consulado chileno, imagínate tú esto, voy al consulado chileno a extender mi visa, mi residencia allá, que era lo único seguro que tenía. Y ellos no me prestaron atención, no me la dieron. No me respondieron los correos. Fui en persona. Señora, mira, aquí están mis papelitos. Todavía estoy esperando una respuesta 3 años después. Entonces, imagínate tú estar en esa posición. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Y ahí es donde el universo y la vida me presenta la 866. ¿Cómo diste a conocer la visa de protección? Bueno, yo en pandemia estaba vendiendo empanadas para poder pagarme mi renta, porque no había otra cosa que hacer. O hacías Uber o vendías algo. Hice Uber, me robaron la bicicleta 3 veces haciendo Uber. En Australia también roban bicicletas. Es verdad. Y aquí al frente, aquí al frentecito. En la Southern Cross. En Southern Cross. Entonces me roban la bicicleta 3 veces. ¿Pero atraco o como no, malandros? Alguien cuando que... te descuidas. Un hurto. Entonces en la noche la parqué y en la mañana ya no estaba. ¿Cómo te sentiste? Vine a Australia y me dio risa. Me atracan. Me dio risa. Yo decía, ¿es en serio? ¿De verdad? ¿Qué es esto? La primera vez me dio risa, la segunda vez yo dije, ya va, pero ¿qué pasa? Y la tercera vez ya dije, ok, este no es el camino, ya entendí. Y ahí me puse a hacer empanadas. Ahí me puse a hacer empanadas de cazón, que es una preparación venezolana de pescado, y digo, con esto es que yo voy a pagar mi renta. Empiezo a vender empanadas a los venezolanos y ahí empecé a conocer a la comunidad venezolana en Melbourne. ¿Es grande? No somos muchos. No somos muchos, pero empecé a conocerlos, desde los que tienen aquí 30 años, 10 años, 12 años, 6 años y así sucesivamente. Pues resulta que una chica que me compró empanadas, obviamente recuerdo su nombre, pero no sé si es necesario decirlo, por alguna razón ella me dice, hay una visa que es la 866. Es la visa de protección. Y yo recuerdo decirle que no tenía idea que era eso. Que en mi mente esa es una visa para los países en guerra. Siria, Afganistán. Claro, uno piensa que la gente que claro. aplica la visa de refugio, protección, es de... Países en guerra. Y ese era mi concepto de la visa de protección. Porque bueno, venimos de países en donde tienes una profesión, tienes un skill, tienes una forma de resolver de otra manera y tienes otros beneficios. Tienes otros beneficios. Entonces yo dije, esa no sé qué visa es esa, no tengo idea. Y ella se fue, me compró mis empanadas, listo. Así, me lo dejó ahí, ping, y se sembró fue. la semilla. Y se fue. Y yo todos los días de mi vida digo, gracias a esa muchacha que me dijo que esa visa existía. Porque yo no tenía idea. Pero eso se quedó ahí. No fue que me lo dijo y yo empecé a averiguar. No, ni pendiente. Julio 2020, yo entro en una desesperación porque en Chile estaban quemando la ciudad, había todo un movimiento de disconformidad, había todo un movimiento para cambiar una constitución, había unas elecciones presidenciales en camino, o sea, estaba en un momento muy intenso sociopolíticamente hablando y yo dije, ya va, y además están cambiando las políticas migratorias para venezolanos. Y dentro de esas políticas migratorias es que si tu pasaporte está vencido, mala suerte. Y vamos a ver qué haces con tu vida. O sea, estaban cerrando básicamente las fronteras para venezolanos. Lo están poniendo mucho más difícil. Entonces yo decía, si me devuelvo a Chile, Chile me manda directo a Venezuela. No puedo estar en Venezuela. Mi vida corre riesgo en Venezuela. Yo recuerdo haber llorado por 3 días seguidos, así como, qué presión tan hijo de madre esta. Qué intensidad. Y ahí llamé a mis papás y les dije, papá, mamá, hermanos, voy a aplicar esta visa. Esto quiere decir que probablemente no los vea por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé.
porque vives en una incertidumbre, no lo sabes, no tienes una fecha. Y recuerdo que mis papás sabiamente me dijeron, hija, haga lo que su corazón le diga y nos podemos ver en cualquier otra parte del mundo. A julio del 2024 aún no has visto a tus padres. Eso es correcto. Desde que llegaste a Australia. Eso es correcto. La última vez que los vi fue el 11 de enero de 2020, que fue cuando me dejaron en el aeropuerto. Ellos siguen allá. Ellos no están en Venezuela. En Chile. Ellos están en Chile. Fuerte. Sí. Y entonces, ¿cómo tomas tú el coraje de la valentía de decir, ok, vamos con esto? Bueno, primero agradeciendo muchísimo que tengo unos papás que comprenden la individualidad del ser. Que cada uno tiene su camino, que cada uno tiene que tomar las decisiones en la vida que piensen que los llevará a donde quieran llegar. Y eso hace que tú camines más ligero. Eso hace que tú digas, con la bendición de mis papás, yo voy a hacer tal cosa. Vamos para adelante. ¿Sabes? Como eso. Eso para mí fue muy importante. Y tomé la decisión de aplicar esta visa. Y recuerdo que cuando me llaman de vuelta, señorita, ¿quiere aplicar a la visa? Y yo, por supuesto que sí. ¿Quién te llama? Me llaman, entonces ahí es donde tienes que buscar un abogado. Tienes que buscar un abogado para que este abogado redacte el statement, que es el documento en donde tú plasmas el por qué estás pidiendo protección. Porque para pedir protección tienes que tener un argumento válido. Y esto puede ser porque en tu país te están persiguiendo por temas religiosos, en tu país te están persiguiendo por temas de preferencia sexual, en tu país te están persiguiendo por temas políticos o porque simplemente tu vida está en riesgo. No cualquiera se puede presentar a esta visa. Tienes Correcto. que tener unas características Sí, señor. específicas, individuales a ti. Sí. Y tu vida tiene que estar en riesgo. Y tienes que demostrarlo. Entonces no es un camino ligero, no es un camino que lo puedes usar como comodín, para nada. Es como lo dice la visa, es una protección de algo. Y obviamente tienes que demostrar de qué tienes que ser protegido y por qué Australia tiene que protegerte a ti. Entonces ahí me hacen las llamadas. A todas estas todavía mi inglés no era suficientemente bueno. Entonces obviamente tenía un intérprete y cruzando los dedos que el intérprete interpretara, vale la redundancia, que lo que yo estaba sintiendo. Porque yo no hablaba inglés. ¿Sabes? Entonces no es lo mismo bueno que excelente. No es lo mismo triste que deprimido. Entonces confié en la intérprete también y hicimos el statement. Y fue durísimo porque tienes que recordar por todo el trauma, violencia, escenarios, momentos y cosas feas que te pudieron haber pasado. Entonces imagínate tú esa emoción ahí saliendo de tu vida, de tu cuerpo y de tu mente. ¿Sabes? Rebe, cuéntanos un poquito más del proceso administrativo, de cómo aplicaste a la visa y cómo te asesoraste y los tiempos. En 2020, en julio, decido llamar a unos abogados. Son unos abogados voluntarios que trabajan con refugiados y les expongo mi caso. Grosso modo, les digo, quiero aplicar esta visa y necesito representación, necesito una guía. Me hicieron muchas llamadas para poder decirles la historia, el statement y poder construir este documento que se iba a introducir para la visa. Entonces estuvimos en estas llamadas desde julio hasta octubre. Correcto. Y las llamadas eran más de 5 horas hablando. Cada llamada. Toda la semana. Entonces imagínate tú el estado emocional en donde yo me encontraba y en donde muchos refugiados y personas que están pidiendo asilo se pueden conseguir cuando les toca contar su historia.
cuando les toca contar detalladamente qué fue lo que pasó, cómo pasó. Intenso. Después de esos meses de hacer el statement, de corroborarlo muchas veces, porque evidentemente tiene que tener una cronología, tiene que tener coherencia, tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Todo lo que dices ahí lo estás diciendo bajo juramento. Entonces ahí es donde ahí es lo importante de utilizar esta visa de una manera responsable. Porque estás poniendo en tela de juicio tu integridad como persona. ¿Me explico? Como tienes que contar lo que te pasó y que eso sea cierto porque se verifica. He visto muchas personas haciendo un contrapié a lo que está pasando ahorita, que han habido muchas negaciones de visa de estudiante, hay personas que se están quedando sin opciones y hay personas que han estado en la visa de posgrado, que ahora ya no pueden aplicar la visa de estudiante, que están inclusive considerando la visa de protección como una herramienta para hacer tiempo en Australia, pero cuyas circunstancias no caben en el marco de la visa. Y por eso algunas personas dicen, por eso a países como Colombia lo bajan de rango, porque hay algunos, una minoría muy pequeña que está malobrando, utilizando la visa de protección como una herramienta para quedarse. Yo inclusive he tenido conocidos, clientes, que después se alejan del ecosistema de la agencia, que nosotros no trabajamos con esta visa todavía, y me los encuentro por ahí y están en la visa puente de la visa de protección, pero solamente están utilizándola para trabajar. Y uno dice, bendito Dios. Wow. Eso no es ético, obviamente. Y ojalá todo el que necesite la protección de verdad, la pueda conseguir. Y espero que todas estas acciones de personas no éticas no le afecten a las personas que realmente necesiten esta visa. De verdad, espero que no les afecte. Y yo estoy segura que muchas personas tienen muchos otros caminos más allá que esta visa de protección. Porque esta visa de protección, a pesar de que vale solo $45, pagas un precio bien alto emocionalmente. Volviendo a tu caso específicamente, estabas en conversación con los abogados y tuviste mucha tela que cortar y fue traumático el volver a recordar los episodios y a poner la cronología en orden. ¿Cómo pruebas que mi vida corre peligro aparte de dar mi palabra? Bueno, con tus statements en Venezuela, la policía, fotos, textos que recibimos, no solamente en Chile, no solamente en Venezuela, sino que también en Chile, los voy a ir a quemar vivos dentro del local. Eso es muy intenso, eso es muy fuerte. Entonces recopilé todas esas pruebas para mostrarlas dentro de mi statement. Hay algo que se llama la lista Tascón, que es una lista en donde todo el que firmó en contra del presidente Chávez en ese momento no tiene trabajo nunca más en ningún sector público. Mis papás están en esa lista. ¿Sabes? Como todo ese tipo de cosas y toda la persecución política que tuvo mi familia y yo lo presenté, a pesar de que este statement es mío. Claro, me circunstancias claro, de tus familiares también influyeron. Por supuesto que sí. Y todo influye porque yo estaba marchando todos los días en mis 5 años de carrera universitaria. Yo estuve todos los días saliendo a la calle y alzando mi voz, alzando mis palabras para buscar un Estado más democrático y para salir de un gobierno que no lo es. Entonces eso obviamente también influye a mi familia. Y más cuando venimos de un pueblo muy pequeñito en el centro de Venezuela, donde todos los puntos principales de trabajo son del gobierno. ¿Sabes? Entonces, después de todas esas, de todo el statement y después de contarle todo al abogado, a la abogada, en octubre de 2020 se introduce esta petición de protección.
Ahí aplicaste a la visa. Ahí y aplico la pagaste visa. los $45. Pagué los $45. Increíble. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Cuándo recibí una respuesta? Bueno, ahí yo estuve con mi visa de estudiante hasta marzo de 2021. Termino mi colegio en diciembre, tenía mis 3 meses de vacaciones y en marzo de 2021 a las 12 de la noche, cuando se vence mi visa de estudiante, inmediatamente entro en una Bridging Visa. Que por fortuna quedo en la Bridging Visa A, que es la que te permite tener los mismos derechos de tu visa anterior. Que es trabajar full time. Que no era trabajar part-time porque era estudiante. Ah, bueno, pero como tu curso ya no estaba en sesión, No. ¿o te dijeron part-time? No, claro. Ah. Eso es una buena... No, full-time. Uh-huh. Claro, Uh-huh. full-time. Yo trabajaba full-time y tenía entonces ahora Medicare Uh-huh. y tengo todos los beneficios que tiene un ciudadano australiano. Porque es importante notar que cuando aplicas a esta visa y cuando aplicas a una residencia, aun cuando no te la han dado todavía, tú puedes tener Medicare. Exacto, exacto. Entonces, ya pasé a la Bridging Visa A y ahora el proceso era esperar con paciencia. Y después de que entraste a la visa puente, ¿cuál fue la próxima etapa? Cuéntanos un poco y vamos en orden. Bueno, después de eso, que estamos hablando de octubre, en abril de 2021, ya con visa de estudiante vencida, ya en Bridging Visa A, me llaman para tomarme una foto y las huellas. Que eso no quiere decir nada, absolutamente nada. Eso es solamente que están poniendo en el récord tus huellas y tu foto. Y sería. Porque tienen que saber quién eres. Claro, claro, tu identificación. Resulta que esto pasa mediante en medio de la pandemia, con todas las regulaciones que habían en Melbourne. Voy, pongo mis huellas, me tomo mi foto y váyase para su casa y espere. Y eso fue lo que hice. ¿Cuándo fue? Hasta noviembre de 2021. En noviembre del 2021 me llaman a una entrevista, que es la entrevista de la que todos hablan cuando pides esta visa. Esta entrevista duró 3 horas. Y es una entrevista en donde la persona que te está entrevistando, que es la persona de migración, necesita verificar si todo lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces imagínate la presión que tienes en esa entrevista de decir todo como realmente fue. Esta entrevista define mi futuro en Australia. Correcto. Y es por eso que es tan importante que tu caso sea real. Porque si tu caso no es real, vas a inventar, vas a decir una mentira en algún punto. Ellos van a encontrar los huecos. Y estas personas están preparadas precisamente para encontrar esos huecos en donde te caigas. Y recuerdo que hay una pregunta que me hicieron más de 4 veces, de distintas formas. Y yo decía, wow, esta señora de verdad está buscando la manera de que yo mienta. Pero no había manera, porque todo lo que yo estaba diciendo era verdad. Y recuerdo que la pregunta era, entonces puedo decir aquí que tú en agosto de 2013 fuiste a tu última marcha en Venezuela. Y yo le digo, muy consciente, muy presente y muy precisa, no le puedo dar una respuesta a eso porque no lo recuerdo. No tengo la respuesta para eso. Seguía con otra pregunta. Y después, entonces puedo poner que sí estabas en Venezuela en agosto en tu última marcha. No tengo la respuesta para eso. Está bien olvidar cosas. Claro, por supuesto que sí. Incluso recuerdo que cuando me estaba haciendo la entrevista, me preguntó algo que llegó a mi mente el flashback de una vez que tuve una pistola en la cabeza en Caracas. Y se lo conté. Y ella me dijo, pero eso no está en tu statement, ¿por qué no lo pusiste aquí? Y recuerdo haberle dicho claramente y mirándole a los ojos, señora, ¿usted cree que yo me quiero acordar de todo? Por supuesto que no. Y ahorita lo estoy recordando porque usted está jurungando los recovecos de mi mente y de mi memoria. Usted en este momento me está haciendo recordar esos traumas. Y por eso se lo estoy contando. ¿Sabes? Y 3 horas de interrogación. 3 horas de interrogatorio. Y en esa entrevista no te dicen sí o no.
En esa entrevista te dicen, muchas gracias, que tengas buen día. Espere su correo. Y de ahí para la casa, a esperar. Y esa entrevista teóricamente es en persona. Pero como estábamos en medio de una pandemia, una situación mundial diferente, las reglas del juego cambiaron. Y la entrevista fue por Zoom. Fue online. ¿Y puedes tener alguien de apoyo en esa entrevista o eres tú solita con el intérprete? Con el intérprete. Eres tú con el intérprete. Entonces ahí no hay ningún abogado ni que lo pagues que te ayude. Tú puedes pagar la vida entera en abogado. Ese abogado no tiene derecho a hablar. Él puede estar ahí de soporte emocional, pero él no va a hablar. Es como cuando las personas van al tribunal después de que le llegan una visa de estudiante, que el tribunal va a hablar con ellos directamente o a través del intérprete. Pero la gente o abogado, si mucho le preguntarán algo al final, si tiene algo que agregar. Claro. Claro, y recuerdo que estaba mi intérprete, esta persona y yo. Y bueno, ¿y tú qué pensaste? Me tostaron. Yo estaba, de verdad, bastante confiada. Yo dije, desde lo más profundo de mi corazón, desde la honestidad y desde mi ética, yo estoy contando lo que me pasó y estoy sacando o estoy trayendo eso malo que me pasó para pedir de la manera más honesta una protección en este país. Porque la verdad lo único que quiero es estar en un país que me pueda proteger legalmente, cosa que en Venezuela no ocurre, que pueda yo desarrollarme como una persona normal. ¿Quieres vivir una vida normal? Una vida normal, donde usted trabaje por lo que quiere y aporte a la sociedad y crea y cree y, ¿sabes? Creer Ajá. Y crear. Eso es lo que quiero. Y yo estaba segura y sigo estando segura que Australia es el lugar para eso. Y por eso digo, quiero la protección de Australia. Noviembre del 2021 haces la entrevista. ¿Y cuándo me dicen sí o no? No se sabía. En ese momento era vivir en incertidumbre. Esa es otra característica importante de esta visa 866, que vives en incertidumbre. Y venga, ya en Latinoamérica vivimos suficiente incertidumbre para venirnos al otro lado del mundo a seguir viviendo en incertidumbre. Creo que no tiene sentido. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar con paciencia y voy a hacer mi vida normal y voy a cultivar y a sembrar lo que quiero hacer en Australia, que era desarrollar y sigue siendo desarrollar culturalmente conexiones entre Latinoamérica y Australia. Y me fui de vacaciones, fui a Cairns, fui a Queensland, fui a las playas, me reconecté con el Caribe de alguna manera, ¿no? Ajá. Porque al final eso lo necesitamos también, necesitamos sol. Necesitamos esta pata pelada por ahí. Claro. Entonces me voy a Queensland, disfruté un montón y recuerdo que ya de vuelta recibo un correo que no entendía. Tuve que leerlo como 5 veces. Básicamente era: su visa ha sido aprobada. Y una vez que te aprueban la visa de protección, la 866, eres residente permanente. ¿Cómo cambió tu vida? ¡Wow! Impresionantemente. Entonces ya ahí hay una Rebeca que no está en modo supervivencia. Ya ahí hay una Rebeca que dice, ahora sí, vamos a darle con todo. Y es por eso que también existe hoy Papelón. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. O sea, te volviste residente permanente después de aplicar a la visa de protección, más o menos como en 21 meses. Bueno, no sé, saquen ustedes las matemáticas. Como casi, fueron 2 añitos de proceso. Claro. Y de zozobra. Sí. Y de incertidumbre, de si me aceptan, si me quieren, no me quieren, si me quieren, no me quieren. Sin y si ver me a tu toca regresar. familia. Y sin tener la posibilidad de traerlos, porque esa es otra característica de esa visa. Amigo, amiga, si usted aplica esta visa, usted no puede traer a sus familiares a Australia, porque lo más probable es que le rechacen la visa. Y cuando te rechazan una visa, para tener otra, ¿Han intentado? No han intentado venir. Me gustaría que vinieran, pero yo le estoy dando tiempo a mi propio proceso para luego poder hacer una visita, porque mi familia no viene a migrar a Australia. ¿Ellos están bien
ahora? Ellos están bien en Chile. De hecho, están ya nacionalizándose chilenos. Mis papás son viajeros también. Entonces, para ellos, estar como sin tener la posibilidad de viajar cuando quieras, eso es complicado. Porque de otro modo tú también estabas atrapada en Australia. Tú no tenías un pasaporte. Exacto. Y tú todavía no tienes pasaporte. Correcto. Tú todavía estás muy limitada a julio del 2024 a dónde puedes ir. Pero tú tienes un documento que te dio el gobierno australiano que te permite ir a alguno que otro país que se llama un travel document, un documento de viaje. Correcto. Y aquí está, y te lo voy a mostrar acá y se los voy a mostrar a todos. Este es el travel document, el documento de viaje que solicitas y aplicas después que tienes esta visa de protección y después que pasas a ser una residente permanente. Esto lo puedes usar en algunos países. Casi toda Europa lo acepta. No todos los países de Asia lo aceptan. Y en Latinoamérica ni siquiera tengo idea porque no lo conocen. No lo conocen. También se me venció mi visa. Uh-huh. Bueno, entonces pasan otras cosas. Yo tenía visa de Estados Unidos, uh-huh, pero ese es un pasaporte venezolano. Ese pasaporte venezolano yo no lo puedo usar nunca más, aparte de que está vencido. Pero la visa de Estados Unidos no está vencida, pero yo no la puedo usar. Cuando voy a pedir una visa de Estados Unidos para estamparla en este documento de viaje, Estados Unidos me dice, la embajada de aquí me dice, usted no tiene arraigo en Australia, así que está rechazada. Ese fue mi primer intento por ir a ver a mi familia con este documento de viaje, el año pasado, en agosto. Y me la negaron. Entonces, bueno, estoy dándole tiempo al proceso. Estoy tratando de no saltarme ningún paso. Y pensaría que una vez que sea ciudadana... ¿Ya aplicaste? Que ya apliqué la semana pasada. Apliqué la semana pasada. Después de ahí, pues ya le voy a dar la vuelta al mundo en la van. Ya voy a ser hippie por todos lados. Buenísimo. Sí. O sea que de principio a fin el proceso se demoró casi 2 años. Tú llevas aquí en Australia 4 años larguitos, uh-huh, y ya estás en proceso de volverte ciudadana australiana. Correcto. Y una pregunta, teniendo los conocimientos que tú tienes, siendo una persona tan emprendedora, ¿por qué no hiciste la residencia por otros lados, como por el sistema de homologaciones como periodista? Ni siquiera lo pensé porque yo no me quería quedar aquí. Ni lo pensé. Y como no lo pensé y como pensé primero en la visa de protección, por ahí me fui. Eso quedó en un segundo plano. Sí, señor. O sea, mi intención no era quedarme en Australia. Uh-huh. Porque yo sé que me va a ir bien en cualquier lugar a donde yo vaya. Yo sé que lo voy a lograr en cualquier lugar a donde yo vaya. Entonces yo decía, yo no tengo afán, ni tengo esa ganas de aferrarme al uh-huh sueño australiano, ni al sueño de Estados Unidos, por ejemplo. No. Yo puedo estar feliz en Malta, allá en República Checa, en Bélgica. Hay venezolanos por todos lugar. Los lados del mundo. Somos más de 7.7 millones de refugiados, no de refugiados, de migrantes venezolanos alrededor del mundo. Eso es un montón. Estamos de segundo lugar. Primero está Siria, si no estoy equivocada. ¿Hay esperanzas de que puedas volver a Venezuela? Voy a volver a Venezuela en algún punto. Me encantaría volver a Venezuela en algún punto. Ya lo haría como adulta, ya lo haría con otra visión, ya lo haría de manera diferente, ya lo haría con otra emoción. Uh-huh. Ojalá que sin miedo. ¿Tú saliste de Venezuela como adolescente? Yo salí de Venezuela a los 21. A los 21. Entonces, claro, terminé la universidad, inmediatamente me fui. Entonces yo deseo poder aportar a Venezuela y construir y reconstruir Venezuela también estando allá. Ya lo estoy haciendo desde aquí. Ya lo hice en Chile y lo sigo haciendo en Chile. Cuéntanos un poco de eso. Tú ahorita has fundado un restaurante en Footscray, se llama Papelón.
Está súper elegante, te felicito porque Gracias. fuimos con mi familia y nos encantó. ¿De dónde viene la idea de crear un restaurante? Un lugar de encuentro. Para mí es muy importante un lugar de encuentro en donde las personas se puedan conseguir, se puedan reveal. Porque cuando eres migrante te deconstruyes. Cuando eres migrante te rompes en muchos pedacitos. Y yo estoy segura que si a mí me funciona tener un lugar en donde yo vea los colores, la música, la comida, eso me ayuda a mantenerme conectada con mis raíces, con mi herencia cultural. Y aparte además, que estás solita acá. Sí, además estoy sola. Si hablamos de si tengo familia directa sanguínea, estoy sola, pero soy muy afortunada de tener conmigo, next to me, a un montón de gente que también ve Papelón y este lugar de encuentro como eso, como un lugar cultural, como un lugar en donde podemos construir y reconstruir nuestra identidad, no solamente como venezolana, sino como latinoamericano. Es muy hermoso poder ver como gente de El Salvador, gente de Honduras, gente de Guatemala, paraguayos, argentinos, chilenos, de todos lados, van a Papelón y dicen, wow, me siento en Latinoamérica. Entonces, básicamente, yo no estoy ahí vendiendo comida, a pesar de que la comida es el factor principal que hace que la gente se encuentre. La comida nos une todos en una mesa. Pero yo estoy ahí para que la gente utilice esa estructura, ese lugar, como una herramienta de reconexión cultural. A mí me funciona. Y por eso yo pienso y espero que el que lo necesite lo pueda utilizar y pueda sentirse en casa. Y vi que el fin de semana pasado tuviste un evento paraguayo en Papelón. Correcto. Porque el restaurante no solamente es de comida venezolana. Uh-huh. Es de comida, te veo que tiene sancocho, ajiaco, tacos, no. No tacos, pero hay comida pequeños. Desde México hasta Patagonia. La idea es tener un plato de cada país. Por ahora estamos todavía en el proceso de construir esa carta. Tenemos recién 5 meses. O sea, para mí es muy hermoso ver la evolución de este proyecto que empezó con una Rebeca en 2020 haciendo empanadas en su casa para surfear la pandemia, pero que viene desde Chile como un proyecto familiar, como un proyecto de vamos a echar para adelante como tribu, como gente, como familia, como equipo, que además eso es una característica muy bonita que tenemos los latinos, que trabajamos en equipo. Rebeca, y una pregunta un poquito controversial. Ajá. ¿No es muy difícil cocinar latina para latinos en el extranjero? Porque entiendo que el cliente latino a veces puede ser un poquito exigente con sus recetas, que las cosas no le saben a lo mismo que saben allá, que los ingredientes no son lo mismo, que aquí pues cargan en dólares, es un poquito más carito. Bueno, yo tengo bastante convicción de que el latino que esté en Australia va a expandir su mente, va a expandir sus creencias y va a dejar allá lo que no funciona en esta sociedad. Y va a comprender que obviamente va a saber distinto, que obviamente vamos a tener otros ingredientes porque no estamos allá. Y va a embrace, va a agarrar y va a decir, a pesar de que este maíz no es el mismo maíz que yo me como allá allá por allá. En la finca. En la finca de la abuela. Esta es una representación de lo que es. Y va más allá de que si es igual o no. Qué bueno que haya alguien cultivando, documentando y fomentando la cultura latinoamericana en este país, que es bien lejos. Y yo estoy muy agradecida con todos los que antes de mí han hecho algo, porque ellos abrieron los caminos y es muy importante reconocerlo. Todo el que hizo un emprendimiento de restaurante, de comida, de cultural, de baile típico, de lo que sea, de español, profesores de español, wow, gracias, de verdad es muy valioso porque abrieron los caminos y todos los que estamos ahora estamos cosechando también eso que ellos cultivaron.
Hay que reconocer Claro que no somos que los sí. primeros acá, ni los últimos. Claro que sí, hay que reconocer. En estos días decía que no somos los únicos. No somos los únicos haciendo cosas. Entonces ahí es donde yo sugiero y de verdad comparto esto con el que quiera tomar esta recomendación. Compartan sus proyectos. Estoy segura que hay mucha gente ahí que también quiere hacer algo así como tú. Imagínate juntos. Imagínate unir las fuerzas para hacerlo. Por eso cuando gente va a Papelón y me dice, ¿será que me puedes contar cómo lo hiciste? Por supuesto que sí. Dime qué necesitas. Y ojalá haya no solamente 1, 2, 5, que haya emprendimientos latinos en todo el territorio australiano. Eso sería hermoso. Porque no se diluye la herencia cultural que tenemos. Que no haya egoísmo. Se preserva. Y el que prefiera pararse en una posición egoísta, suerte, amigo, suerte. No se llega lejos solo. Rebeca, entonces tú empezaste vendiendo empanadas, haciendo domicilios y emprendiste en Australia para sobrevivir en la pandemia. Correcto. Y de ahí, ¿cómo llegas a crear un restaurante? ¿Cómo pasa uno de vender empanadas a tener un local con 30 asientos y atender gente? Bueno, pensaría que es visión. Empieza por visión. Yo recuerdo que después de vender empanadas, todos estamos conscientes de que cocinar en tu casa para vender es algo que no está regulado y no deberíamos hacerlo. Entonces ahí es donde yo dije, yo me fui de Venezuela porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Y eso implica muchos otros conflictos. Yo no quiero estar en un país donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Eso quiere decir que yo voy a regular mi emprendimiento. Yo voy a registrar lo que yo estoy haciendo. Yo voy a pasar por los procesos legales tediosos, fastidiosos, larguísimos para regular Papelón. Y empecé en 2022 a registrar, estudiar, hacer los cursos, entender, conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Que es cómo vendo comida a un australiano. Porque el australiano no te va a tu casa y te compra a las 10 de la noche. El australiano va a un lugar que tenga la etiqueta, que sepas que tiene una manipulación de alimentos correcta, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, yo le quiero vender al australiano, porque yo quiero que en algún momento de la vida mis pequeños, los palitos de queso, esos que todo el mundo ama, estén en el cine. O sea, yo quiero llegar a eso. Pero para llegar a eso, tengo que hacer un proceso. Entonces, desde 2022, hice el proceso, empecé el proceso, y no es hasta 2024, este año, que finalmente, de manera fortuita, pero también de manera muy trabajada, tengo la oportunidad de tener este restaurante. ¿Recibiste alguna ayuda o esto fue a pulso? A pulso. Ayuda de muchas personas uniéndose a mí haciendo esto. Vamos a darle. ¿Qué necesitas pintar? Vamos a pintar juntos. ¿Limpiar el piso? Vamos a pintar el piso. Pensaría que cuando dejas todo, cuando eres migrante y decides y tomas la decisión de salir de tu comodidad, pocas cosas te asustan. Y entonces ahí es donde tomas más riesgos. Por supuesto que tener un restaurante es un riesgo. Por supuesto que es una cosa, cuesta arriba, que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha sabiduría para decidir, mucho ojo para saber quiénes están contigo en el proyecto, quién es tu equipo. Entonces yo estoy muy, muy agradecida con la gente que comparte los valores que yo tengo, que comprende qué es Papelón y está conmigo echándole ganas, que está conmigo ahí ideando, creyendo y creando conmigo. Entonces pensaría que una de las mayores cosas que tengo es el capital humano. El capital humano y la gente que todos los días está en Papelón conmigo. Diosito, gracias.
Les agradezco a todos. Que yo fui un domingo en la noche y estaba lleno. Claro, claro, había mucha gente. Y no solamente los domingos, los sábados, los viernes, los días de semana. Va un montón de gente. Va gente por curiosidad. Y mira, se me ponen los ojos aguarapados porque obviamente es ¡wow! Mira todo esto. Yo me despierto y digo, venga, tengo un restaurante. Tengo 6 personas a las que les tengo que pagar toda la semana. Tengo 6 personas ahí que yo deseo con todo mi corazón que lo logren, que sea lo que sea que ellos quieran lograr, que lo logren. Porque si yo crezco, todos ellos crecen conmigo. ¿Sabes? Si yo crezco y por eso yo siempre hablo con ellos y les digo, dime qué quieres hacer tú en Australia. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué quieres? ¿Cómo yo te puedo ayudar con mis herramientas? ¿Cuál es tu visión? Claro, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo te quieres quedar aquí? Porque yo estoy segura que Víctor de Brasil, que está lavando los platos, él no quiere lavar platos para siempre. Nadie vino a lavar platos aquí para siempre. Entonces, ¿qué quieren hacer? Entonces yo me siento como llevando una antorchita, así, abriendo el camino. Y el que se quiera unir a este camino, bienvenido. Y el que se quiera autoexcluir del camino, mucha suerte. Que le vaya bien y que consiga su camino. En esa parada estoy ahora y me emociona mucho todo lo que he conseguido y me emociona mucho poder estar aquí en este momento hablando contigo y no tener la preocupación de cómo están las cosas allá. Porque sé que tengo un equipo maravilloso. Que todos estamos aprendiendo sobre la marcha, porque aquí nadie vino a ser mesero. Nadie estudió para ser mesero. Nadie estudió para fregar platos. Nadie estudió, ¿sabes? Pero todos lo estamos haciendo de la mejor manera, con entusiasmo, con amor, con dedicación. Y creo que eso es lo más importante. Ponerle corazón a lo que hacemos. ¿Y si has tenido comensales australianos que vengan a probar, pequeños? Por supuesto que sí. Y no solamente australianos, sino también asiáticos, indios, gente de todas partes del mundo. Y van por curiosidad o porque lo vieron en el periódico o porque escucharon o porque lo que sea. Pasaron por ahí y entraron. Y eso es súper gratificante. Porque ese es mi legado para mí y para el que lo quiera tomar como de él. Para el que quiera sentir esto como sentirse, apropiarse de esto. Porque al final tengo la responsabilidad gigante de representar Latinoamérica de alguna manera. Y hablando de ese tema, tú has sido recientemente seleccionado en un panel de líderes aquí en Australia. Correcto. ¿Cómo te seleccionaron? Bueno, me llegó un correo, literal. Me llegó un correo, hola, ¿quieres formar parte de esto? Postúlate aquí, expresa tu, ¿cómo es que? Intention, tus intereses, tu interés, esa cosa que uno expresa. Y aquí estás, bienvenida. Y ¿Qué haces? Y fuimos un montón de latinos y no latinos que están muy conectados con Latinoamérica de alguna manera, bien sea en la parte de la minería, de la ingeniería, del environment, etcétera, etcétera, y culturalmente, y la educación también. Fue un diálogo, fue un cómo podemos seguir cultivando la conexión entre Latinoamérica y Australia. ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo podemos mejorar esa conexión? Y recuerdo que uno de los participantes, Benjamín, que él vive en Darwin, él hizo una pregunta muy interesante a uno de los oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración. ¿Por qué Colombia, si somos un recurso humano tan importante para Australia en este momento, por qué Colombia no tiene una visa working holiday? Me pareció increíble esa pregunta. Porque es verdad. Si hay tantos colombianos arrechísimos, como decimos en Venezuela, increíbles, con esas habilidades tan específicas,
¿por qué se tienen que meter en una visa de 8 años estudiando inglés, estudiando carpintería, estudiando una cosa que no es lo de ellos? Cuando el gobierno de Australia dice, venga, usted que es ingeniero, no sé, astrofísico, señor, tome su visa Working Holiday, trabaje y aporte al país. Y yo estoy segura que cuando eso pase, ya no habrá gente pensando en qué visa tengo que meterme para quedarme. ¿Qué truco tengo que hacer para lograrlo? Sino que se van a ir por un camino profesional, honesto y usando sus habilidades. Hay mucha tela por cortar ahí también, porque también resulta una fuga de cerebros. Y escuché esto de otro colega de la industria hace unos años y decía, el futuro de Latinoamérica está estudiando para irse de Latinoamérica. Estamos perdiendo gente muy buena. La semana pasada tuvimos aquí a una científica chilena que está estudiando unas cosas increíbles en el síndrome del frágil X, a fisioterapeutas, a ingenieros y a emprendedores como tú. Imagínate tú el poder y la potencia que seríamos si todos pudiéramos volver. Sería increíble. Pero eso me da paso a mi próxima pregunta, es que tú en este momento no puedes volver. No Tú puedo renunciaste a volver a Chile y a Venezuela para poder obtener protección, porque si te vas de vuelta, a usted le puede decir, oye, te cancelamos la visa o quizás la ciudadanía, porque no era que tu vida corría peligro. ¿Qué haces por allá? Exacto. Entonces, eso es otra cosa que hay que tomar en consideración al aplicar esta visa. No puedes volver. Si le pasa algo a tu familia, no puedes ir. Si hay una emergencia, no puedes ir. Entonces, es algo que no se puede tomar a la ligera. Porque no puedes volver, porque teóricamente estás pidiendo protección, así como lo estamos diciendo. Entonces, mis planes no son volver a Venezuela pronto. Esperemos que en algún punto las políticas venezolanas cambien y podamos ser un país democrático como lo merecemos. En 20 días tenemos elecciones de presidente. Así que ya veremos qué pasa. Amanecer, ahí veremos. Ya veremos qué pasa. Complicada esa situación. Sí, muy compleja, muy triste. Porque así como lo dices, no solamente hay fuga de cerebros, sino que también hay una fractura de familia. Hay una fractura familiar y la base de toda sociedad es la familia. Y tú hace 4 añitos no ves a tus padres. Debo sentir que tú estás esperando ese día con muchas ansias. Sí, ver a mis padres, ver a mis sobrinos que están creciendo y me estoy perdiendo todo eso, todos los primeros años. Entonces es una cosa por otra. Pero me pareció muy increíble lo que dijiste anteriormente, que tus padres respetan tu individualidad, que ellos respetan tus decisiones y ellos son conscientes de que tú estás aquí forjando un futuro mejor para ti y por consiguiente también para ellos, por extensión, y que eso implique renunciar a verse en el mediano plazo, pues si toca, porque es lo que nos tocó. Claro, y yo esperaría y me gustaría compartir esta reflexión con las personas que están viendo este podcast, que recuerden que somos individuos y no estamos aquí para salvar a los papás. No estamos aquí para resolverle la vida a los papás. Aunque suene duro, aunque suene culturalmente opuesto a lo que crecimos, Uh-huh. cada quien tiene la responsabilidad de decidir en su vida. Y ya ellos decidieron. Ahora les toca a ustedes. Ahora nos toca a nosotros decidir. Y si su decisión es quedarse aquí, pues quédese. Pero si usted se va a devolver solo por pensar que no quiero dejar solo a mis papás, piénselo bien. Piénselo bien. Rebeca, todo este episodio ha sido muy ilustrativo porque nosotros no manejamos esta visa en el momento. Algún día nos gustaría tomar este tipo de casos. Entendemos que son casos muy largos y que muchas personas no tienen los recursos para asesorarse
Tú tuviste asesoría de unos abogados que te dieron asesoría pro bono, sin costo. Y eso es muy valioso, pero asumo que ellos también tienen que comer. Claro. Y tienen sus otros trabajos. Entiendo que tú estás afiliada a una organización que provee asesoría a migrantes, que es el ASRC, y que ellos también pueden proveer ese tipo de ayudas. El Asylum Seeker Resource Center es una organización non-profit que no está asociada con el gobierno, que es un soporte, ellos guían, ellos orientan a los refugiados y a las personas que quieren pedir asilo. Entonces, sería interesante que si tu vida está en riesgo en tu país, recuerdes que aquí hay organizaciones que te pueden orientar a cómo estar protegido. Y algunas lo hacen sin ánimo de lucro. Ellos son sin ánimos de lucro. Y ellos son específicamente sin ánimo Vamos de a dejar lucro. el link de la página del ACRC. Asylum Seeker Resource Center. Y de hecho, participé con ellos hace 2 semanas en una teletón pro refugiados. Y se recogieron más de $1.400.000. Wow. Porque el gobierno australiano no toma a los refugiados como una prioridad. Cuando es un derecho humano tener derecho a la medicina, tener derecho a estudiar o a trabajar. Entonces, hay muchas personas allá afuera que están en una Bridging Visa E y la C, que no tienen derechos. Y hay no, personas que caen en esta visa. por supuesto que sí. Y tú tuviste la fortuna de no caer en esta visa. De estar en una visa A. Entonces, si usted cae en una visa C o una visa E, no tienes derecho de trabajo, no tienes derecho de estudio, no tienes derecho de salud. Vives de la caridad y de organizaciones como Asylum Seeker Resource Center que están ahí para para cubrir, para estar, para apoyarte. Porque además de eso, imagínate todas las vueltas mentales que te da la vida en esa situación. Rebeca, y todo esto de la visa de refugio y la visa de protección está basado en que tú tienes un miedo bien fundado de que tu vida corre peligro. ¿No te da miedo venir acá a contar tu historia y revelar tu cara? Creo que ya lo superé. Estoy segura que ya decidí dejar de tener miedo. Él existe, él está ahí, pero yo lo estoy usando como gasolina para seguir contando mi historia. Porque hay muchos latinos, muchos venezolanos refugiados en Australia que no lo dicen, que no lo cuentan. Y va más allá del miedo. Es un tema de vergüenza. Y es vergüenza porque nos enseñaron a que tenemos que ser médicos, abogados, profesionales, arrechísimos y tenemos que tener nuestro título debajo del brazo. Entonces, ¿por qué estás pidiendo un refugio si tienes un título? Viene de ahí. Al menos es mi teoría. Tú eres la primer latina que cuenta su historia así tan abiertamente. Una de las primeras venezolanas que dice, véngame, yo soy venezolana, soy refugiada y estoy haciendo esto. Entonces esto es una manera para mí también de mostrarle a gente que no es latina que los refugiados no venimos a vivir del gobierno. Los refugiados no venimos a quitarle recursos a nadie. También venimos a aportar, también venimos a crear, también venimos a crecer. Y así como yo lo estoy haciendo, también venimos a apoyar y a promover una comunidad, promover el encuentro y la unión de esfuerzos. Entonces yo pensaría que si alguien es refugiado y está viendo este podcast, embrace it. Abrázalo, acéptalo. Acéptelo, abrácelo, haga las paces con eso. Es su historia, es algo que te pasó. Y yo estoy segura que yo compartiendo esta historia mía, una persona se puede sentir conectada y esto puede cambiar su vida. Esto puede salvarle su vida. Si al menos una persona que esté viendo esto toma acción por sentirse inspirada por ti, ¿valió la pena? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Entonces, básicamente no le tengan miedo a contar algo que les pasó. Más bien contándolo, pudieran darle la mano a alguien que está ahí, que no sabe qué hacer. Y por eso yo también lo digo, por eso yo también lo cuento. Y con Asylum Seeker Research Center es la primera cocinera venezolana haciendo arepas para refugiados, compartiendo lo que es la arepa, porque me escogieron como héroe del año este año en un programa que se llama Feast for Freedom, que es un programa en donde esta organización agarra a 2 cocineros y les dice, ok, compartan unas recetas de su país y esas recetas, otras personas externas que quieran apoyar y aportar dinero a la fundación lo hagan a través de la simbología de cocinar la cocina con la comida de estas 2 personas refugiadas. Imagínate lo poderoso que es que alguien ajeno a la cultura latina, ajeno a la cultura venezolana, colombiana, peruana, chilena, esté cocinando comida de esos países. Porque comprende que hay refugiados que necesitan ser vistos. Eso me da paso a una pregunta muy importante, Rebeca. ¿La arepa es colombiana o venezolana? Tan, tan, tan. Bueno, la respuesta a esa pregunta es bastante fácil. Y todos la sabemos. Esa redonda, hermosa y maravillosa, maleable arepa es precolombina. Porque antes de ser Venezuela y antes de ser Colombia, había un montón de indígenas ahí haciendo esto desde hace mucho tiempo, pilando maíz para hacer la arepa. Ahora, Empresas Polar es quien industrializa la forma de hacer las arepas, es quien hace la harina pan. Ellos dijeron, bueno, vamos a acelerar este proceso y vamos a hacer una harina de maíz precocido. Entonces, la arepa es de todos. Y ahora la arepa, además, es de cualquier persona que decida comérsela. Cualquier persona que decida hacerla suya. Una respuesta muy diplomática, Rebeca. Te me saliste por la tangente esta vez. Y pues yo invito a todos, si no ha probado la arepa, esta es su oportunidad. Tiene muchas opciones de arepas. Tiene la arepa de huevo colombiana, que es deliciosa, es una de mis arepas favoritas. Logré comerla en Cartagena, por allá en una esquina de la plaza, que es una de las más famosas. Uf, qué cosa tan deliciosa. Tiene la reina pepiada, que es otra arepa muy famosa en Venezuela también. Es pollo con aguacate, sencilla, simple, pero tan rica que ya se me hace agua en la boca solamente de mencionarla. Y por supuesto tiene las pupusas, que son muy parecidas a las arepas, una versión de las arepas allá en El Salvador y Guatemala y Honduras también. Entonces es como la arepa más finita, rellena por dentro, deliciosa. Próximamente también en papelón. Entonces nada, que viva la arepa y que la arepa nos siga uniendo como continente. Rebeca, ¿hay algo más que quisieras compartir con las personas que están interesadas en venir a Australia, que están en Chile, en Venezuela, en otros países venezolanos regados por Colombia, por Ecuador, por Perú, en México, en España, que algún día les gustaría venir a Australia? ¿Hay algo que te gustaría compartir adicionalmente de lo que nos has compartido, que es demasiado? ¿Hay algo más que quisieras decirles? Que se preparen para el frío. Que se preparen para el frío y que abran su mente, que expandan su corazón y que sepan que todos tenemos caminos diferentes y que no necesariamente quedarte en Australia sea tu camino, pero ojalá le saques el provecho a la oportunidad de estar aquí, porque si Australia te aprueba una visa, eso es un beneficio, eso es un wow, celébralo y aprovéchalo de la manera más sabia posible. Construye en Australia,
ven a Australia y da lo mejor de ti, pero también respeta Australia. Yo pienso que eso es muy importante. Respetar las puertas que se abren en una casa nueva. Y también recordar que el hogar es donde nuestro corazón esté. Tu hogar está acá. Mi hogar soy yo misma. Mi hogar soy yo misma. Después que migras 2 veces, y pensaría que la segunda migración es una de las más complejas, y más cuando migras a un país tan estable como Australia, ya ahí ya no estás en modo supervivencia, entonces ya te empiezas a cuestionar un montón de cosas y se torna todo un poco más complejo. Buenísimo. Pero comprendes que tu corazón y tu hogar es donde estés tú. Rebeca, muchas gracias por estar acá compartiendo tu historia. Creo que a mucha gente le cae, como decimos en Colombia, como pedrada en ojo de tuerto. Porque como anillo al dedo. Muchas personas están interesadas en aplicar esta visa y por desconocimiento algunas personas han abusado de ella también, pero muchas personas no saben que existía. Tú en tu momento tenías todos los criterios para aplicar a ella, pero no habías aplicado, y alguien en una conversación sobre unas empanadas espontánea se dio para ti. Felicitaciones por todo lo que has logrado acá, por crear tu emprendimiento, que está genial, que ahora le das empleo a otras personas. Que eso me parece fantástico. Me parece increíble poder llegar a eso, poder contribuir al desarrollo de otra persona en otro país, siendo migrante. ¡Wow! Llegando con 0 inglés y ahora tienes tu propio restaurante, aplicaste la ciudadanía y empleas 6 personas que son como tus hijos. Tú eres responsable por ellos, por sus salarios. Vamos a decir que la hermana mayor. Sí. Pero sí. Estoy muy orgullosa de mí misma y estoy muy orgullosa de todos los que también están construyendo un camino en comunidad, en colectivo, con los brazos abiertos, en donde se pueden abrigar a muchas personas. Gracias. Gracias a ti.